Gracias. Vamos a orar, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Rey del Universo, te damos tantas gracias por este día. Te agradecemos, Señor, tu bendición de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Ahora, Señor, te suplicamos que tu Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu redarguya, Señor. Te suplicamos que también nosotros podamos abrir nuestros corazones, Señor. Te suplicamos que tu corazón también abra esos corazones, Señor, que podamos, Señor, ser profundamente retados, Señor, por el sentido, Señor, real de la libertad en ti. Te suplicamos, Señor, que bendigas este estudio, que bendigas a estas personas que finalmente, Señor, están aquí. Te suplicamos, Señor, por aquellos que han estado enfermos en la iglesia, Señor, y te suplicamos que les bendigas, Señor, en Señor Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar quisiera mencionar que, bueno, hay que continuar, hay que estar orando, pues, por la hermana Mariana, que sigue bastante delicada, y que, pues, bueno, el día de hoy no ha venido. También sería muy bueno que recordáramos sus oraciones a Priscila, la hija del pastor, que ha estado bastante enferma también, y si tienen la oportunidad de también llamarles a una u otra, sería muy bueno. Y también quisiera que oraran por la niña de la escuela de mis hijos, Michelle, que ha estado ahora, volvió a estar en un estado de gravedad, se ha estado recuperando, ahora ha estado cayendo. Y pues entiendo también que los papás están muy desgastados emocionalmente por esta situación. Entonces, yo me pongo un poco en el lugar de ellos. A mi hija, que le picó una abeja hace unas 3 semanas en el cuello, yo la agarré, la llevé al hospital, y digo esto porque yo soy muy alérgico a las piquetes de abejas. Supuse, bueno, que la niña pudiera ser, y como yo sé cómo me pongo yo, pues yo no vacilé en llevarme a la niña así sea cargando, ¿no? Y la angustia que uno siente, pues propiamente los hijos, es muy notoria, ¿no? Estas personas, los hermanos, han estado muy angustiados por la vida de Michelle, se llama. Entonces, pues, si pudieran recordarlas en sus corazones y en oraciones, pues será muy bueno, ¿no? Hemos estado viniendo hemos estudiado más bien la carta de los Romanos, y ya estamos por terminar. Estamos en la lección 27 en sus cuadernillos, que implica que estamos en el capítulo 14, ya muy próximos a terminar, y es un tema muy actual, aun cuando esto se escribió hace casi 2000 años, pero sigue siendo muy actual, ¿no? Hemos hablado e insistido mucho en esta iglesia particularmente, el cristianismo como tal, pues es un acto de renuncia, ¿no? Abrazar el evangelio, abrazar la creencia cristiana como tal, pues es prácticamente renunciar al mundo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que vamos a independizar la Baja California y nos vamos a sentar ahí y vamos a hacer una comunidad aparte, ¿no? No es el deseo de nuestro Dios sacarnos del mundo, sino que estemos en el mundo, pero no seamos parte de él, ¿no? Y eso se escucha bien en principio, ¿no? Y se escucha muy retador inclusive, ¿no? Pero ya en las cuestiones prácticas, en el día a día, en las decisiones que cotidianamente tomamos y que forman parte de nuestro carácter, de nuestra conducta diaria, pues es un poco más complicado, ¿no? ¿Y por qué es un poco más complicado? Pues porque tenemos relaciones todavía, ¿no? Nos relacionamos en nuestro trabajo, nos relacionamos en nuestra familia, nos relacionamos en diferentes grupos, ¿no? Sociales. El hombre, el ser humano, es una entidad social, y nosotros no estamos abstraídos de eso, ¿no? Ahora, es muy evidente pensar que si el Señor no nos ha sacado del mundo, es por alguna causa, ¿no? Y un propósito, y nosotros como hijos de Dios, en nuestro acto de renuncia, abrazamos la voluntad de Dios, y nosotros estamos comprometidos con la voluntad de Dios también, ¿no? De tal manera que el propósito de Dios de no sacarnos en el mundo, pues tiene que ser cumplido nosotros, ¿no? Y es lo que vamos a ver en este capítulo, ¿no? El capítulo 14, que para fines didácticos en las lecciones se ha dividido en dos, en realidad no viene con una división, ¿no? Es una historia continua, es un tema continuo que tiene que ver con la libertad de Cristo y el uso de la libertad por los creyentes hacia otros creyentes, propiamente, ¿no? Y también de alguna forma indirecta hacia los que no son creyentes. Comenzando con el versículo 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones,
Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecie, el que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer estar firme. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? Evidentemente que hay varios grupos que incidieron en la iglesia en Roma. Unos no creyentes que eran los que debatían entre lo que se debía de comer ciertas cosas, ¿no? Y también había muchos judíos, ¿no? Y también el asunto de que si comamos o no comamos tenía que ver un poco con los judíos. Ya ven que los judíos tienen ciertas reglas: no comen cerdo, no mezclan carne con leche. Es más, las estufas kosher están divididas, o muchas familias judías pudientes pues tienen hasta dos estufas, ¿no? Para que el pan esté santificado por el rabino, pues tiene que pasar cierto proceso, ¿no? Entonces, así de complicado es esto de los alimentos dentro del mundo judío. Entonces, ellos son judíos de primera generación, convertidos al cristianismo. Evidentemente, en su mente judía, en su cultura judía, ellos trasladaron esas costumbres hacia el judaísmo, hacia el cristianismo, ¿no? Ahora, aquí estaba diciendo Pablo, ¿está mal o está bien? Básicamente son opiniones, ¿no? Adicionalmente está el grupo de los judíos también, que juzgaban que el día del Señor era ¿cuándo? El sábado. Y muchos cristianos, muchos creyentes que venían del mundo pagano, la mayoría, ¿qué día observaban? ¿Qué día observamos? El domingo. Entonces había una discusión propiamente, no, que el sábado es el día del Señor, no, que el domingo porque es el día en que nosotros conmemoramos o recordamos la resurrección de nuestro Señor. Entonces había un debate. Ahora, ¿cómo es que Pablo describe estas cosas? Opiniones. Ahora, ¿eran muy importantes? ¿Eran muy trascendentales? Pues no. Dicho de otra forma, no merecía la pena perder la comunión entre hermanos con un tema así, ¿no? Y ahora en la iglesia también hacemos lo mismo, ¿no? Que si el púlpito es de madera o que si es de acrílico. Que si en la alabanza levantamos las manos o no la levantamos. O si vestimos, las mujeres en este caso, el largo de la falda 5 pulgadas abajo de la rodilla o 4,5, ¿se dan cuenta? O si las mujeres tienen que venir de falda o de pantalón. O sea, son opiniones propiamente. Ahora la pregunta es, y la misma pregunta de Pablo yo hago: ¿es relevante perder la comunión entre hermanos por temas de ese tipo? Pues no, realmente no. Ahora, la semana pasada que estábamos, el Señor me permitió estar delante de ustedes, recordar que mencioné la historia de unos misioneros que estuvieron entre los Aucas en Ecuador, ¿no? Ahora, continuando la historia, la viuda de uno de ellos, que se llamaba Elizabeth Elliot, y la hermana de uno de ellos, de los que fueron asesinados, que se llamaba Rachel Saint, de alguna forma el Señor, por la intervención de ellas en las epidemias, en cuidar a la tribu, se convirtieron todos ellos, recibieron al Señor. Se generó una iglesia muy grande en la selva en Ecuador, una iglesia, y se tradujo el Nuevo Testamento al idioma de ellos, se les enseñó a leer el propio idioma de ellos, se hizo una obra bendecida por el Señor grandemente. Sin embargo, comenzaron a haber opiniones, y la opinión de ellas tenía que ver, o la discusión entre las opiniones tenía que ver entre si la cena del Señor debía ser tomada con jugo de uva o con vino. Ahora, a nosotros nos pudiera parecer un tema trivial e intrascendente, pero la pugna fue tan grande, hermanos, que las dos misioneras decidieron tomar caminos separados. ¿Así? ¿Así? Y eso sucede también hoy en día, y nos ha sucedido en la iglesia cristiana. Y no estoy hablando solamente de esta iglesia, sino en todo el cuerpo de Cristo. Hay formas de culto, hay muchas formas de culto. ¿Cuál es la verdadera? Mire, yo estoy tan convencido que el Señor no dejó propiamente una forma de culto, porque el Señor es amante de la diversidad. Somos muy diferentes culturalmente. ¿Será que los signos son los únicos inspirados, los signos anglosajones traducidos al castellano, serán los únicos inspirados dentro de la iglesia? Pues no es así, ¿no? ¿Será que los signos latinos son los únicos inspirados? Pues no. Ahora, ¿usted qué pensará en una iglesia anglosajona, muy bonita, muy pudiente, todo, solamente cantan himnos, muy conservadora, y ven entrar un grupo de judíos mesiánicos cantando alabanzas israelíes? Pues están. Unos están bien, otros están mal. No, el Señor se goza con ambas cosas, ¿no?
se goza con los himnos, y para los muchachos que van ingresando, que son muy jóvenes y que muchos de ellos piensan que son aburridos, hermanos, déjenme decirles que los himnos tienen mucha enseñanza y se escribieron de esa forma, se escribieron con mucha enseñanza porque se transmitía, es más fácil transmitir el conocimiento a través de la música que a través de aprendizaje manual, ¿no? Entonces los himnos se cantaban teología propiamente. Si ustedes se han detenido, los muchachos, les voy a dejar de tarea eso. Hay un himno que se llama Cuán firme cimiento, que lo hemos entonado miles de veces. Deténganse a escuchar, a leer la letra y verán que básicamente es una doxología. Y si eso lo cantamos, ¿qué es lo que va a suceder? No lo aprendemos. Entonces los himnos tenían también ese poder, ¿no? El coritario por excelencia del pueblo judío, ¿cuál es? El libro de los Salmos. Los Salmos es el coritario. Ahora imagínense que cada uno de los 150 salmos tenía música. ¿Cuál era la melodía? No la sabemos, pero muy seguramente tenía que ver con panderos, tenía que ver con cuerdas, tenía que ver con címbalos. ¿Qué es un címbalo? Un címbalo es un platillo de este tipo, ¿no? Este es un címbalo. O sea, había percusiones, había danza, había todo este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, culturalmente nosotros aquí en México no lo hacemos, no. Y puede ser que en muchas iglesias, y quizás también en esta, puede ser chocante. Y lo admitimos. Sin embargo, eso no quiere decir, y no querrá decir, que un hermano judío mesiánico, en su caso, o un hermano de una comunidad afroamericana esté mal, porque alaban de esa manera. ¿Se da cuenta? ¿Valdrá la pena nosotros perder la comunión entre hermanos por ese tipo de cosas? Pues por supuesto que no. Y eso ha sucedido en la iglesia en la historia reciente, ¿no? Muy reciente. Ahora, ¿hay instrumentos impuros o puros? Pues tampoco. Que ese es el tema de Pablo, ¿no? Propiamente aquí. O sea, ciertamente el instrumento que está a mi izquierda genera mucha controversia en las iglesias cristianas. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque también está asociada ¿a qué? A otro tipo de ambiente. Y no necesariamente rock. Cumbias, danzones y todo ese tipo de cosas que nosotros ubicamos luego como mundanas. Y es cierto. Lo que pasa es que un mismo instrumento puede ser instrumento para la gloria de Dios, o puede ser instrumento para el mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Bajo ese principio vamos a continuar y quiero que pongan mucha atención a esto. Dice, versículo 6: el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tanto un judío que comía alimentos muy preparados, según la costumbre kosher, un judío mesiánico, un judío que había abrazado la fe de nuestro Señor Jesús, daba gracias a Dios por ello. Pero uno que se abstenía de esas cosas, o no se abstenía y comía legumbres y animales, y comía cerdo, su chuleta de cerdo y las carnitas de este lado, se sentaba y daba gracias a Dios por lo mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, para un judío eso era muy chocante, pero por otro lado, para un pagano convertido al cristianismo, pues también era muy chocante el voto. Ahora, aquí viene el principio, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno que muere para sí. Pues si vivimos, ¿para quién vivimos? Para el Señor. Y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor. Así pues, que sea que vivamos o que moramos, ¿de quién somos? El Señor. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, esto, ¿puede ser un instrumento para la gloria de Dios? Sí. ¿Puede ser un instrumento para Satanás? También. ¿Y quién purificó este cuerpo? Jesús. Ese es el mismo sentido. Ahora, el punto aquí es como lo hemos dicho, el cristianismo tiene que ver con ¿qué? Con renuncia. Ahora, yo soy mío, según este versículo, no. Mi vida es mi vida, no. ¿De quién es? De Dios. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Es decir, toda nuestra vida le pertenece a Dios, y aún nuestra muerte le pertenece ¿a quién? A Dios. Esa es la posición del creyente. ¿Se da cuenta? Ahora dice, el versículo 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante ¿quién? Ante el tribunal de Cristo. Aquí Pablo está manejando un precepto muy importante. Cuando tú te pones en condición de juez, te pones en lugar de ¿quién? De Dios. O sea, tú te pones en la peligrosa posición de tomar lugar de Dios en un juicio.
¿Por qué? Porque esa persona a la que estás juzgando, ¿de quién es? Del Señor. Ese creyente, hermano, que tú estás juzgando, le pertenece a Dios. ¿Y es un instrumento para la gloria de quién? De Dios. ¿Es siervo de quién? De Dios. ¿Es esclavo de quién? De Dios. Si tú eres también esclavo del Señor, ¿cómo te vas a poner a juzgar a tu coequipero? O sea, es absurdo. Tú no tienes ninguna autoridad. Ese es el punto. Y continúa, que ya es más o menos el tema que nos vamos a abocar. Dice: de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer a quién, el hermano. Bueno, aquí es importante. Muchas veces nosotros pensamos o transferimos los principios bíblicos a mi propia edificación. ¿Se da cuenta? Decimos, todo me es lícito, 1 Corintios 10, pero no todo edifica. Y luego lo trasladamos, bueno, a que no me va a edificar a mí, pero no es ese sentido, hermanos. Es lo que no edifica a quienes, a los demás. ¿Sí? Y aquí lo está trazando. Vamos a poner su dedo ahí, por favor. Y nos vamos a trasladar a 1 Corintios 10, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Comienza aquí con una breve explicación de 5 bendiciones que le dieron al pueblo de Israel de una manera sobrenatural, ¿no? Que Dios le dio al pueblo de Israel de una manera sobrenatural. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando los judíos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Es decir, el Señor los cubrió con su gloria y con esa gloria los hizo pasar por un obstáculo impasable, ¿no? Insoldable, que era el mar rojo, ¿no? Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Es decir, día a día el Señor, que les daba el maná, ¿no? Les daba el maná, y era provisión de Dios. Y dice adicionalmente que el maná era dulce y era continuo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió inmediatamente después? Ya bueno, después de algunos días que empezaron a comer maná, se enojaron propiamente, ¿sí? Ahora, se enojaron en Números capítulo 11, y no solamente se enojaron, sino que empezaron a ¿qué? A alegarle a Dios, ¿no? A enojarse con Dios. Y todos los que estaban ahí, que comenzaron a decir, ojalá estuviéramos en Egipto, donde teníamos carne todos los días, donde teníamos peces todos los días, donde había al menos un Burger King, ¿no? Ahora, ¿de dónde los había sacado Dios? Egipto. ¿Y cuál era su trabajo en Egipto? Eran esclavos. O sea, ni tan siquiera eran ciudadanos libres. O sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo aquí? El Señor les estaba dando una bendición continua de comida día a día. Y ellos hicieron, renegaron en contra de ¿qué? De la bendición de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando acerca del pecado propiamente? Y estábamos diciendo que de alguna forma la desobediencia o el pecado tenía que ver con un desfase en dos cosas. Una tenía que ver con el desfase en nuestros deleites propiamente, que para nosotros es mucho más deleitoso el mundo y sus deseos que la persona de Dios. Y otro es un desfase en el temor propiamente, ¿no? Nosotros muchas veces hacemos lo que hacemos por temor a qué? A los demás. ¿Sí? Y nuestro temor debe estar ¿con quién? Con Dios propiamente, ¿no? Es decir, y hay que reconocerlo, bueno, ¿qué van a decir mis compañeros si yo propiamente pues soy honesto? Pues se van a empezar a burlar de mí. O mira, me encontré 1,000 pesos en el trabajo y llego y los devuelvo a su dueño. No, pues se van a empezar a burlar de mí, ¿no? Esas son las cosas leves, ¿no? Pero ¿qué cuando tú sabes que en tu trabajo roban dinero y te quieren involucrar a ti? ¿A quién le temes más? ¿A tu entorno? ¿O a Dios? ¿O qué de tus compañeros propiamente que saben, toman drogas y te quieren iniciar en ese mundo? ¿A quién le tienes más miedo? ¿A Dios? ¿O a tus compañeros? Bueno, todos se van de antro, pues, ¿qué tiene de malo? Pues yo también me voy. Digo, prefiero irme de antro y dar testimonio ahí entre las mesas. ¿Se están riendo los muchachos? Dar testimonio entre las mesas y bailando,
que me aíslen totalmente y ya no me hablen en la escuela. ¿Sí o no? Sí. ¿Es por ello? Ahora, aquí el punto es un poco eso. ¿Qué de las cosas que la Biblia no dice expresamente que son pecado, y lo estamos enfocando desde el puro sentido moral del asunto, que es pecado y lo que no es pecado? Digo, en el estricto sentido la Biblia no dice que fumar sea pecado, ¿o sí? ¿No? O que tomarse una cervecita sea pecado. Pues no, realmente la Biblia no dice tal cosa, ¿no? O que tomar alcohol sea o no pecado. No. Sin embargo, hay un principio más fuerte sobre eso, que rige todas nuestras decisiones y deberá de regir toda nuestra vida, ¿no? Muchos cristianos en Sudamérica, por ejemplo, fuman vino. En Europa, muchos cristianos fuman, ¿no? Pastores, ministros están con el puro. No se espante. También son cuestión de opiniones, ¿no? Sin embargo, fíjense lo que dice aquí. Si continuamos en 1 Corintios 10. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, el agua que el Señor les dio, porque bebían de la roca espiritual. ¿Se acuerdan que Moisés llegó y tocó la peña? Y ya después Moisés estaba tan enojado que dice, tú y yo tocamos la peña, ¿no? ¿Y qué le pasó a Moisés por ese dejo de humildad? No entró a la tierra prometida. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Es decir, había una multitud de 2 millones de personas, hombres, entre mujeres y niños, más o menos 2,5. Y de esos 2,5, ¿cuántas personas entraron a la tierra prometida? 2. ¿Y los demás? Muchos hay en la iglesia. Muchos sabemos en la iglesia. ¿Cuántos de esos van a pasar al reino de Dios? Usted examine su vida. Vuelvo a insistir, no que el hecho de que asistamos a una iglesia, cualquiera que sea la denominación, no necesariamente nos hace ser creyentes. ¿Se da cuenta? Y el punto es de quién se agrada a Dios, los creyentes, propiamente. Fíjense lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué aquellos que codiciaron? ¿Qué problema hubo? Bueno, como ya lo habíamos dicho, ellos empezaron a enojarse, a airarse en contra de Dios porque los había sacado, estaban ahí cerca de Cades Barnea. Y ellos comenzaron a decir, bueno, pues danos algo, ¿no? Y Moisés se enoja con Dios también. Dice, pues, ¿yo qué te hice como para que me pusieras al frente de estas personas que son como son, ¿no? O sea, ese fue el argumento de Moisés, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, van a comer codornices. Pues empiezan una plaga así de pájaros, de animales, de aves, y comienzan a comer, pero se les pudrió la carne en la boca y murieron muchas personas por eso. ¿Por qué, hermano? ¿Es malo enojarse en contra de Dios? La pregunta muy específica, ¿es pecado enojarse contra Dios? Sí. Y la respuesta es sí. Por lo mismo, porque nuestro deleite no está en ¿quién? En Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos sentimos tan suficientes para Dios que ¿cómo es posible que el Señor no me dé lo que yo quiero? Si el Señor no me da lo que yo quiero, ¿qué sucede? Me enojo. Ahora, yo aquí el que está parado, ¿durante ustedes se han enojado con Dios? La respuesta es sí. Les había comentado acerca de la casa. Yo vivía enfrente y ya nos habíamos cambiado a la otra casa donde ahora vivimos, su casa, pero la casa esta no se vendía y no se vendía y no se vendía y no se vendía. Pues yo me enojé. Señor, ¿cómo es posible que los no creyentes, yo, tu siervo VIP, los no creyentes, suceden cosas y contigo pues no sucede nada de ese tipo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues el Señor me dio una lección de humildad. Me quito. Pues no se vendía. Llegó la señora que nos estaba ayudando y me dice, oye, estoy tan apenada contigo porque no se vende. Y se suelta a llorar. Sí, es lo que me está vendiendo la casa. Pero el Señor me dio sensibilidad en ese momento y le dije, mire, si es la voluntad del Señor, si es, en esta semana se va a vender, y si no, estamos bien.
Después yo ya me arrepentí, ya saben, tuve mi acto de confesión delante del Señor. Y a la semana que seguía, ¿qué pasó? Se me dio. Entonces, ¿qué es lo que aprendí desde ese momento? Calladito me veo unos momentos. Mejor me callo delante de la presencia de Dios y dejo que las cosas sucedan. Y si no suceden, pues también gloria a Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál era el punto fundamental de 1 Corintios 10? El punto fundamental de 1 Corintios 10 tiene que ver, y también de Romanos. En esa época, hermanos, en el imperio, en el mundo greco-latino, existían muchos gremios. ¿Se acuerdan del caso de Diana de Éfeso? Que Pablo va y empieza a decir que Diana pues era una diosa. Pues no, y muchos empezaron a convertir. ¿Se acuerdan que hubo un alboroto? El gremio de los plateros, propiamente, se vio muy afectado porque de alguna forma siempre estaban, o la mayor parte de los gremios estaban alineados a una deidad. Y como parte de esa deidad, ellos tenían la responsabilidad de proveer cierto culto. En el caso de Éfeso, los plateros, su santa patrona, por decirlo de una manera, pues era Diana de Éfeso. Y ellos tenían que hacer todo el rito en el templo. Y muchos de los rituales del templo tenían que ver con prostitución. En ese contexto se escribe 10, 6, 7. Ni seáis idolatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, y forniquemos. Ese es el contexto social. Es decir, cuando yo pertenecía a un gremio, por ejemplo en mi caso, el gremio de los electricistas, pues tenía un santo patrono, ¿no? Y bueno, un dios. Entonces había toda una función idolátrica y había sacrificios de animales, y esos animales tenían que estaban muy vinculados a las religiones del misterio, pues se comían, y lo que no se comía, ¿qué sucedía? Se vendían en los mercados. Ese es el contexto, ¿sí? El contexto social. Entonces decían muchos, bueno, tú estás en ese gremio, yo estoy en el gremio de los electricistas, pues tenía que participar de esas actividades, porque si no me expulsaban. Y si me expulsaban, ¿qué sucedía? No podía trabajar. Así sí, si no pertenecía al gremio, no trabajaba. Entonces, en el contexto que dice Pablo, bueno, ¿qué sucede? 1 Corintios 8, si uno te ve, tú que tienes conocimiento, te ves sentado comiendo carne que ha sido sacrificado a los ídolos. Y la respuesta es, bueno, realmente nosotros somos libres. Y la conciencia de la otra persona, pues no la puedo regular propiamente, ¿no? Y no crea, o sea, nosotros lo decimos en este momento de una manera muy jovial y de alguna forma hasta lo podemos decir condenando las cosas, pero en ese momento era un problema social. Si yo no pertenecía al gremio, no comía. Tengo que alimentar a mis hijos. ¿Se da cuenta? Era un problema fuerte, un buen problema para un cristiano en esa época. ¿Por qué? Porque el que yo no asistiera me marginaba socialmente. Ahora, fíjense, dice, en ese sentido, leamos 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, ciertamente tú puedes hacer todo y estás en la libertad de hacerlo. Sin embargo, en tu libertad tienes que cuidar que edifiques a quién, a los demás. Es tu responsabilidad, lo es. ¿Se da cuenta? Es mi responsabilidad edificar a quienes, a los demás creyentes. Por eso estamos en la iglesia, para edificarnos mutuamente, así como otro creyente es su responsabilidad también edificarme a quién. A mí. Entonces dice, ninguno busque su propio bien. O sea, el sentido de una práctica cristiana comunitaria es no buscar mi bien, sino buscar el bien de quiénes, De los otros. los demás. Y eso incluye también a quiénes, a los no creyentes. Fíjense, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí ya no tenía que ver con un ejercicio público propiamente. O sea, tú ya no estabas en el templo, tú ya estabas en tu casa, y lo que te estaban vendiendo era lo que había sobrado del culto a ese dios, ¿no? A Mitra, a Diana de Éfeso, a quien sea, ¿no? Entonces esa carne se vendía ya, el residuo, y lo compraba el ciudadano común. Pero todos sabían, todos indiscutiblemente, que había sido participante de un culto idolátrico. Entonces ellos llegaban y comían y dice, bueno, pues cómetelo, bendícelo al Señor. Sin embargo dice, pero puede ser que llegue un hermano más débil, se siente en la mesa
Dice, y esté ahí en la mesa y sepa que ese carne fue sacrificada a los ídolos. Entonces tú, ¿qué es lo que debes de hacer? Dice, abstenerte. No porque sea la carne pura o impura, porque las cosas impuras o las cosas puras no existen tal como tal. Las cosas pueden ser para la gloria o no de Dios, ¿no? Y en este caso, pues esa carne es carne creada por Dios propiamente, ¿no? Pero por la conciencia de quién. Ahora, fíjense lo que dicen. 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por quién no hay de ser censurado por aquello que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para quién? Para la gloria de Dios. Y ese es el principio. Usted tiene vida pública y privada. Pero esa vida pública y privada es para la gloria de quién? De Dios. Porque la vida suya ya no es suya. ¿De quién es? De Dios. Y el ejercicio de su vida, sus costumbres, de todo lo que usted es, todo eso tiene que ser para la gloria de quién? De Dios. Así es. Si usted no está de acuerdo con esto, es que hay que creer. Esta es la voluntad de Dios, que usted todas las cosas que haga, las haga para la gloria de Dios. Y eso va desde las cosas tan simples como una vida diaria en la casa, a través de los hijos, a través de cómo usted se relaciona con su esposa, su esposo, su cónyuge, hasta cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, cómo se relaciona con sus compañeros de escuela, cómo se relaciona con sus compañeros, sus vecinos, cómo se relaciona con todas aquellas personas que están a su alrededor, cómo se relaciona con los hermanos en la iglesia. Un ejemplo muy práctico. Usted nunca ha tenido problemas de alcoholismo, pero por ahí se ha tomado una copita de vino tinto. Invita a un hermano a su casa y usted sabe que el hermano de alguna forma tuvo problemas de alcoholismo. Pues tómese una copita. ¿Su libertad la está usando para la edificación del otro hermano? Pues no. Ahora, en 1 Corintios 8, Pablo es todavía más terminante y dice, si la carne le es ocasión a mi hermano para caer, ¿cuál es el sentimiento que debo de tener yo? No volveré a comer carne. ¿Cuándo? Por una cosa muy simple. ¿Qué de esta tierra, de este mundo, qué deseo puede ser más sublime y más grande que el reino de Dios? ¿Qué es lo que usted no pueda dejar en este mundo que no les ha recompensado 1000 veces más en el reino de Dios? Nada. Si el Señor a usted, por el Espíritu, le ha dicho, deje el alcohol totalmente, no se está perdiendo gran cosa. ¿Por qué? Porque usted tiene la porción del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le produce el Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Y qué es lo que produce el alcohol? Pues el alcohol produce cierto grado de gozo. El detalle es que después viene el arrepentimiento con la resaca. ¿Qué le produce? Cierto grado de euforia y los amo a todos y bla bla bla. Pero el Señor dice que no sustituyas el gozo que viene del Espíritu Santo con cualquier otra sustancia, con cualquier otra cosa. Porque el mundo pasa, ¿y qué más? Sus deseos. Pero la palabra de Dios permanece por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Por siempre. ¿A qué te vas a aferrar? ¿A las cosas que van a perecer? ¿O las cosas que van a ser eternas? ¿A qué nos vamos a aferrar? Déjeme leerle una parte de este libro. Este libro es muy bueno si tiene ocasión de leerlo. Se llama La evangelización de la iglesia primitiva, de Michael Green. Viene un fragmento de cómo es los problemas que tenían las mujeres, particularmente en la iglesia en el primer siglo. Dice, no solo en la vida pública los cristianos suscitaban tanta sospecha y hostilidad. O sea, el cristiano era hostil propiamente para el mundo. El punto en esa época, o sea, el ser cristiano era inmediatamente identificarte como un revoltoso, hostil y una superstición peligrosa, tal cual. Muchas veces ahora los cristianos, pues francamente, forman parte del mundo. Entonces,
bueno, yo soy cristiano, pues ninguna diferencia, yo te veo igualito que los demás. Pues. Y el sentido del cristianismo no era ese en el primer siglo. El sentido del cristiano es que nosotros éramos oposición al mundo. Oposición, no éramos parte de este mundo. Dice lo que dice, dice aquí. Tertuliano describe gráficamente una casa dividida y nos da un vívido cuadro de los problemas de una esposa cristiana, así como de lo que un marido pagano pudo haber pensado respecto a las actividades cristianas de su esposa. Aquí viene el comentario. Tertuliano vivió en el siglo II. Todos los días conmemorativos de los demonios, ella se sentirá agitada por el olor de incienso y tendrá que salir por una puerta adornada con laureles y faroles, como si se tratara de un nuevo consistorio de concupiscencias públicas. Frecuentemente tendrá que sentarse junto con su esposo en reuniones de círculos. ¿Y en dónde? En tabernas. Ahora, ¿qué esposo habría tolerado la obra y el culto cristiano practicados por ella? Si hay que asistir a un culto matutino, su marido la cita para reunirse con ella en los baños al amanecer. Si hay un ayuno que guardar, el esposo ese mismo día organiza una reunión seguida por una cena. Si hay que hacer un viaje para realizar obras de caridad, nunca son más urgentes los asuntos de la familia. ¿Por qué? ¿Quién permitirá que su esposa, bajo el pretexto de visitar a los hermanos, ande de calle en calle, entrando a las casas de otros hombres, lo que es peor, en las casuchas más misérrimas? ¿Quién iba a tolerar que ella estuviese ausente del hecho conyugal a causa de reuniones nocturnas? ¿Quién sin ansiedad sufrirá la ausencia del esposo durante toda la noche por la vigilia de la Pascua? O sea, ellos celebran la Pascua orando ¿cuánto tiempo? Toda la noche. ¿Quién permitiría sin sospecha que ella saliese para asistir a la cena del Señor? Porque era un acto público también, de la cual circulaban informes tan difamatorios. ¿Quién le iba a permitir que se arrastrase hasta la prisión para besar las cadenas de un mártir? O sea, había un hombre o una persona, una mujer que estaba encadenada en las mazmorras y los cristianos todos iban a visitarlo. Porque los cristianos en esa época era la moda hacer oposición, no como ahora, que la moda es ser parte del mundo. Y el chiste es acomodar el evangelio, hacerlo tan atractivo para el mundo y limarle todo aquello que no nos gusta, o lo que al mundo no le gusta, para que sea atractivo. Y ahora resulta que somos coaches de vida. ¿Se dan cuenta? Somos coaches de vida. Vamos, digo, pues ¿para qué? Pues para que te vaya bien, para que tengas paz, para que tú declaras que todas las cosas te van a venir y todo va a ser bonito y tú vas a ser la mejor persona. No. El cristianismo tiene que ver con que somos oposición al mundo y con que nosotros, por ser oposición al mundo, muchas veces vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y si usted se abraza el evangelio, está abrazando una buena cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque usted, antes de su libertad, deberá de anteponer ¿qué? El amor a otras personas. Y eso implica negarse a quién? A sí mismo. Negarse a sí mismo. Negarse a ver el fútbol porque tengo que ir a visitar a un hermano y está enfermo. Negarse a salir con todos los demás pues porque tengo que ir a una reunión de oración a la iglesia. Negarse a irse de parranda pues porque tengo que hacer esto en la noche y no por una obligación, sino por la profunda necesidad de estar delante de la presencia de Dios. Porque mi anhelo, mi deseo está escondido en quién, en Dios. Y es Dios, no el mundo. Si nosotros le tenemos más amor al mundo, más afecto al mundo, que a las cosas de Dios, estamos en un buen problema. Si a nosotros nos atrae más el mundo y sus pasiones que aún al sufrimiento de Dios, estamos en un problema. Ya para terminar, un pastor escribió en un libro, él fue a visitar a un enfermo ya canceroso, terminal al hospital, ¿no? Y ese enfermo estaba, cuando él llegó, muy triste, muy confundido, pues porque el Señor lo tenía en esa situación tan penosa, ¿no? Y no falta siempre los hermanos que queriendo apoyar al otro hermano le dicen, hermano, pues es que usted pecó, pídale perdón a Dios. Pero bueno, o sea, ¿qué hizo pues para estar en esta situación? Y ahí todavía ahora, Señor, pues perdónale todos sus pecados. Entonces este hombre estaba totalmente confundido, bueno, pues es que pequé yo, o pecó mi familia, o cuál es el problema, ¿no? Dice ese hermano que él, en un momento de lucidez espiritual, el Señor le dijo, pues es que no eres tú,
Dice, lo que pasa es que la vida no se trata de nosotros, no se trata de ti. Puede ser que el Señor te esté usando o te quiera usar para dar gloria a su nombre en el pabellón de los cancerosos. Dice que si no bien terminó de tener esta conversión, comenzaron a botar las lágrimas, pero que hubo un corazón de alivio. A la semana, él fue a visitarlo. Dice que le estrechó la mano y le dice: he sido un instrumento para la gloria de Dios. Dice: no se me ha escapado ninguna enfermera, ningún doctor, ninguna enferma. Y ese es el sentido de ser cristianos. Tu vida, mi vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y no existe nada en este mundo, nada, que sea más precioso que la persona de Dios. Absolutamente nada. Nada vas a poder tú dar o renunciar a Él que sea mucho más precioso que la persona de Dios. Y Dios no te va a deber nada, absolutamente nada, porque Él desea y requiere que tú te rindas delante de Él, que tú le des no tu tiempo, no tus sueños, no tu pasado, no tu presente. Él quiere toda tu vida y la quiere voluntariamente, que tú voluntariamente vayas delante de Él, te arrepientas delante de Él, te rindas delante de Él, y que Él te use y te transforme para ser un instrumento de su gloria. Y solamente es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que han retratado de que Él quiere parcialmente las cosas, o que bueno, pues con las buenas intenciones bastan. Toda buena obra viene inspirada por Él, y solamente por Él y para su gloria. Si esto no lo hemos entendido, hermanos, es hora de que lo vayan entendiendo. El Señor desea todo de nosotros, absolutamente todo. Quiere que nosotros renunciemos a todo con tal de abrazar el Evangelio y seamos obedientes al llamamiento. Y puede ser que el Señor nos lleve a situaciones extremas, o puede ser que no. Pero aún en esas situaciones extremas, Él promete estar con nosotros y promete que veremos su gloria. Y la promesa más importante que nosotros tenemos como cristianos, como creyentes, es que algún día estaremos en su presencia y estaremos delante del ser más poderoso del universo, y su gloria llenará, dice, todo el universo, y nosotros estaremos ahí presentes, si nosotros somos creyentes. Vamos a orar, vamos a inclinarnos. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y agradecemos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Ahora, Señor, yo te suplico que toques el corazón de todos nosotros, Señor, que tú hagas un llamado, Señor, para salvación a aquellos, Señor, que no han venido a ti. Te suplicamos que tú les concedas el arrepentimiento, Señor, les concedas el nuevo nacimiento, Señor. Te suplicamos que tú transformes nuestras vidas, y te suplicamos, Señor, que finalmente, Señor, seamos un instrumento para tu gloria. Te damos gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.